Mi nombre es Cilia Haddad Infante Trejo. Fui detenido y preso el 2 de octubre de 2013. Pasé 6 meses en el reclusorio norte. O sea, ¿a ti te dictaron sentencia? No, no me dictaron sentencia, fue un amparo de la Justicia Federal. Dictó que las acusaciones falsas de la Secretaría de Seguridad Pública de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y agravante de pandilla no procedían, dado que el mismo juez había hecho de manera arbitraria el proceso para omitir determinadas pruebas, y el juez de amparo, al darse cuenta de esto, ordena reponer el proceso y dictar mi libertad y la de otros 5 culpados en el mismo proceso. Pero estuviste custodiado 6 meses. 6 meses estuve en el reclusorio norte. El 2 de octubre de 2013 se realizó un operativo para reprimir la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Hubo un encapsulamiento masivo a lo largo de toda Reforma, como parte también de todo el operativo que se instrumentó ese día por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con montada y con diferentes agresiones a los manifestantes. Cerca de 90 personas más nos encapsularon en el inmueble de Reforma 93, que está junto a la glorieta de Colón. Nos encapsulan, nos suben a un autobús a los hombres, a las mujeres las suben en camionetas, nos dan vueltas por la ciudad hasta que nos llevan hasta una agencia del Ministerio Público cerca de Martín Carrera. Ahí había un operativo de judiciales de la Procuraduría General de Justicia junto con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Suben algunos mandos y empiezan a señalar aleatoriamente a 10 personas. Nos bajan del autobús, de dedazos, ¿sí? Tú te bajas, tú te quedas. Sí, porque en el camión venían personas que venían heridas, personas que estaban diciendo que habían pasado por ahí, que ni siquiera estaban en la marcha. ¿Tú sí estabas en la marcha? Yo sí estaba en la marcha, yo he asistido desde hace muchísimos años. Ese día, ya cerca de, si a nosotros nos encapsulan como a las 6 de la tarde, a las 8:30 apenas nos llevan a aquella representación del Ministerio Público, nos seleccionan, y a las personas que nos bajan del autobús ya seleccionadas nos tratan de pasar al juzgado cívico para fincarnos ahí algún cargo de infracción. Sale un ministerial muy enojado ahí de la agencia y dice que él no quiere pleitos políticos, que él no quiere broncas en su terreno, y nos dice, no, ¿saben qué? Yo no quiero estas broncas. Los policías que nos estaban custodiando nos vuelven a sacar y nos suben a unas camionetas y nos trasladan a la representación de GAM2, que es junto a la villa. Ahí se nos presenta, pero ya ante el Ministerio Público, y se nos fabrican estos cargos. Vienen junto con más gente y más o menos durante 2 horas estuviste secuestrado, porque llevan a un MP, ahí dice el del MP que él no quiere broncas, y entonces los llevan a otro. A 10 personas que exclusivamente seleccionan aleatoriamente mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Nos bajan de entre todo el conjunto, el camión iba lleno, iban cerca de 40-45 personas, nos bajan, nos quieren pasar a sembrarnos cargos como infractores ante el juzgado cívico, pero es el propio Ministerio Público el que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero aquí estas broncas. Nos regresa a donde está realizando todo este operativo con judiciales y dicen, a estos súbanlos a las camionetas. Nos suben a 2 camionetas y nos trasladan a GAM2, donde nos fincan cargos. Supuestamente destruido un ICSE que está ahí en las inmediaciones de la glorieta de Colón. Iba un comunicador, iba un reportero, iba también un menor de edad, y al final otras 6 personas, entre ellas un servidor. Cuando nos empiezan a realizar los cargos y todo esto, pues los policías son llamados por un mando y les empieza a indicar todas las instrucciones de lo que tienen que declarar, cuáles son los cargos por los que nos están deteniendo. Hasta el día siguiente nos consignan el viernes 4 de octubre de 2013 y nos mandan al reclusorio norte, donde permanecimos entre 6 y 7 meses dependiendo de cómo se dieron los procesos jurídicos. Ya fecha hubo una confrontación suscitada por la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones del periódico El Excelsior. Algún mando de la Secretaría de Seguridad Pública ordenó un operativo de barrido, una serie de policías que venían agrediendo a toda la marcha desde El Excelsior, y otro conjunto que venía desde la glorieta de Cuauhtémoc. Se dieron agresiones contra periodistas, se dieron agresiones contra activistas, incluso se golpean a los observadores, a los monitores de derechos humanos de la organización Agustín Pro. Se da en Reforma 93, donde empiezan a agrupar a una gran cantidad de personas, como te digo, aproximadamente 100 personas, ¿no? Todo el mundo trata de salir,
de ahí de la violencia y nos orillamos hacia la banqueta de este inmueble y ahí llega una línea de granaderos. Bueno, en ese momento parecían granaderos cerca. Me doy cuenta de que estas personas no están identificadas, que por la vestimenta y por un logotipo evidentemente no son ni siquiera el cuerpo de granaderos. Policías auxiliares que les ponen escudo, les ponen todo el equipo antimotín y con esto los obligan a hacer estas detenciones. A las mujeres que estaban en eso se les llevan la mayoría a Tlalpan 3 y a los hombres, a la gran mayoría, se nos traslada al norte de la ciudad en este camión. No, a mí no me golpearon. Ahora sí que yo desde el principio, cuando se acercan los policías, levanto las manos, les digo que no estoy en ninguna actitud violenta, que no tienen por qué agredirme. Sin embargo, sí puedo constatar que varias de las personas llevaban ya en el camión lesiones, iban sangrando, solicitaron asistencia médica a los oficiales que iban en el autobús, pero les dijeron que no se las iban a dar hasta que llegaran a la representación jurídica. ¿Cómo es el trato allá adentro? ¿Dónde estuviste preso? Estuve preso en el área de ingreso de Reclusorio Norte. Primero hay un área en la que los presos que van llegando, pues se les da un plazo más o menos de una semana para que se cumpla el plazo de ley en el que el juzgado debe decir si dicta un auto de formal prisión para llevar a cabo el juicio en prisión, o a la persona se le suelta ya sea porque hay falta de elementos o porque sencillamente pues alcanza la libertad caucional con una fianza. Nosotros ejercimos muchísima presión a través de nuestros familiares, a través de organizaciones no gubernamentales, para que nosotros éramos presos de conciencia y que todo pues era un producto de un proceso armado por las autoridades para reprimir las marchas en la Ciudad de México. Eso permitió que en ese momento el que fuera visitador de la comisión dictara unas medidas preventivas que nos permitieron permanecer en esa área de ingreso. Digamos, el nivel de agresiones que sufrimos fue menor respecto de lo que se da más adentro, a lo que se da en otras áreas de la prisión. Muchísima extorsión, hay muchísimas agresiones, hay tortura a los presos, hay muchísimas de estas. Para que nosotros no pudiéramos explicar esto, tener digamos como presencia directa de esto y reportarlo hacia afuera, a nosotros se nos encerró por cerca de un mes en una celda y no podíamos salir y teníamos que estar ahí metidos 6 personas en una 5 personas en una celda, 6 personas en otra. Al cabo de eso nos dejaron 5 meses únicamente en un pasillo que es de aproximadamente unos 6 metros de largo, 6-7 metros, y no nos dejaron prácticamente tener mayor acercamiento con la población carcelaria. Sin embargo, sí pudimos notar que estábamos junto a la salida de vehículos, porque el área está junto a la salida de vehículos de la prisión. Pudimos atestiguar cómo diariamente pues no basta que llega algún carro de la funeraria por algún preso que ya resultó muerto porque lo picaron, porque lo agredieron. Nosotros traíamos estas medidas preventivas que afortunadamente hicimos valer para que no se nos cobrara un derecho supuestamente que existe ahí en el área de ingreso, por donde gente que llega a caer ahí pero tiene los recursos económicos paga cifras entre los 3,000 a los 6,000 pesos por permanecer en esa área y no pasar adentro donde puede sufrir mayores agresiones. Las personas que no tienen la posibilidad de pagar en esos momentos para asegurar su integridad física, pues son transportados a una cosa que muy irónicamente le llaman Castillo de Grayskull, una celda donde meten por montonales, o sea, una celda que te digo está de aproximadamente 3,5 metros por 2 metros de ancho. Meten a cerca de 50 personas, todos los que no quisieron pagar por lo menos la semana, en lo que los pasan junto con los demás presos a otras áreas adentro, pues también hay pagos por la seguridad, ¿no? Y hay zonas donde se paga y hay servicios, hay televisión por cable y hay zonas destinadas a la gente que no tiene nada, que va por crímenes violentos, donde se juega la vida día con día. Yo estudié la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, me dedico a componer computadoras y pues ahorita pues con todo este proceso pues a defender el derecho humano a la protesta, población, el derecho nuestro, a la memoria, a la verdad y a la justicia, a la memoria para que se sepa qué es lo que aconteció, la verdad para que esto sea de conocimiento público y la justicia para que se castigue a los responsables de estas represiones, de estas agresiones. Para que haya una política de represión en nuestra ciudad, desgraciadamente si nosotros no tomamos en nuestras manos el ejercicio de los derechos, pedir y defenderlos, pues la ola represiva no se va a detener, como se vio apenas el día de ayer en el Senado,
que se pidió pues regular ya de facto, tener una ley para avalar el estado de excepción en nuestro país. Entonces es importante que recuperemos las calles. El Distrito Federal sabemos que ya no es una zona segura. Dentro de ejecución extrajudicial del FNLS, las agresiones a periodistas de Animal Político, de Desinformémonos, por supuesto el allanamiento ilegal de las instalaciones de Cencos, pues nos hacen cuenta de que esto va a ser una lucha difícil. Es una lucha necesaria porque no podemos hacernos hacia otro lado, ¿no? Es la única oportunidad que tenemos de defender nuestros derechos a la vivienda, nuestros derechos al agua, nuestros derechos a la luz, nuestros derechos civiles y políticos que nos corresponden. Muchísimas gracias. Gracias a ti.